¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Vamos a continuar el desarrollo del tema. Ya hemos hablado sobre los modelos atómicos. ¿Por qué hablar de modelos atómicos? Porque la química está basada en átomos. Y para que pueda existir la materia, los átomos de diferentes elementos necesitan unirse entre sí para poder formar los diversos compuestos de los que están hechos los diferentes materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Para entender esta unión entre átomos es que vamos a hablar de los enlaces químicos. Los enlaces químicos son unas fuerzas de atracción que unen a los diferentes átomos para formar compuestos. Necesitamos combinar un átomo con otro átomo para alcanzar una estabilidad y los elementos puedan coexistir. Existen elementos que ya son estables, que no necesitan formar enlaces para alcanzar su estabilidad. Estos son los gases nobles, el helio, neón, argón, criptón. Pero el resto de los elementos necesita formar enlaces, dado que en su último nivel de energía no contienen 8 electrones. Y la unión entre átomos hace que se completen estos 8 electrones. Lo vamos a entender más adelante. Para esto vamos a manejar la regla del octeto. Como su nombre indica, necesitamos hacer o ayudar a los elementos a poder tener 8 electrones. Para esto vamos a utilizar, primeramente les voy a mostrar lo que es la tabla de Lewis. En esta tabla nosotros vamos a encontrar cuántos electrones tiene cada elemento en su último nivel de energía. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 5. Para alcanzar la regla del octeto, es decir, para llegar a tener 8 electrones, necesita 3 electrones más. Tenemos el selenio, que tiene 6 electrones. Para poder cumplir la regla del octeto, necesita 2 electrones más. Entonces, para esto nosotros vamos a unir a los elementos de manera que puedan alcanzar la regla del octeto. ¿Sí? Podemos ver que el oxígeno tiene 6 electrones y estos 2 que provienen del carbono le están ayudando a cumplir su regla del octeto. El carbono tiene solamente 4 electrones. Cada oxígeno le está brindando 2 electrones. Esto hace que el carbono pueda alcanzar la regla del octeto. Además, vamos a trabajar los enlaces con la estructura de Lewis. La estructura de Lewis nos habla de cómo representamos los electrones de cada elemento. Podemos usar, como el ejemplo indica, puntos o X, de manera que podamos diferenciar a los electrones que pertenecen a determinados elementos. Por ejemplo, el oxígeno está representando sus electrones con los puntitos y el carbono está representando con las X. De esta forma podemos identificar qué electrones pertenecen a qué elemento. Vamos a ver los tipos de enlaces. Tenemos al enlace iónico, que es el primer enlace que vamos a ver. Enlace covalente, acá tenemos el polar y apolar, y el enlace covalente coordinado o dativo. Ya les hablé sobre la tabla de Lewis, es importante que tengamos a la mano esta tabla al momento de resolver los enlaces. Vamos a necesitar también la tabla de electronegatividades, que nos indica la electronegatividad que tiene cada elemento. Cabe recalcar que debemos recordar qué es la electronegatividad. Esta es la capacidad o la fuerza que tiene un elemento para poder atraer o ceder electrones. Los menos electronegativos están a la izquierda de la tabla, mientras que los más electronegativos están a la derecha de la tabla periódica. Considerando al flúor como uno de los elementos mucho más electronegativos y al sodio, al potasio, al rubidio y otros a los elementos menos electronegativos. Quiere decir que estos tienen facilidad de poder entregar, ceder o regalar sus electrones. Vamos a ver cuáles son las características del enlace iónico o también llamado electrovalente. Una de las características principales es que la diferencia de electronegatividades va a ser mayor a 1,7. Es decir, que cuando nosotros restemos la electronegatividad de un elemento con la del otro, este resultado o la diferencia de esta resta debe ser mayor a 1,7. El enlace iónico generalmente se da entre un metal y un no metal, como el ejemplo está mostrando, para poder formar un metal positivo y no metal negativo, es decir, un catión y un anión.
Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos al cloruro de sodio. Para esto debemos sacar ciertos datos. Primero vamos a escribir a los elementos de forma grande. Vamos a identificar cuántos electrones tiene cada elemento, siendo que el sodio tiene un electrón y el cloro tiene 7 electrones. Recuerden que esto lo vamos a sacar de la tabla de Lewis. Vamos a utilizar la estructura de Lewis para representar y diferenciar los electrones de cada elemento. Recordemos que el cloro tiene 7. Este tiene que alcanzar a 8 electrones. ¿Quién le va a ayudar? El sodio, ¿no? Ahí estoy representando a los electrones del cloro con los puntitos y el único electrón del sodio con una X. Es importante también resaltar que el cloro, al ser un no metal, es el más predispuesto a alcanzar la regla del octeto, mientras que el sodio, al ser un metal, se conforma con la regla del dueto. Entonces vamos a decir que el cloro tiene 7 electrones. Para poder alcanzar los 8 necesita que el sodio le dé o le regale, le preste su único electrón y así poder tener la estabilidad. Vamos a ir ahora a la tabla de electronegatividades. Vamos a ver que el cloro tiene una electronegatividad de 3,0 y el sodio de 0,9, teniendo una diferencia de 2,1. Por lo tanto, vamos a ver que la diferencia de las electronegatividades es mayor que 1,7. Por lo tanto, estaríamos hablando también de un enlace iónico. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Vamos a reforzar en otros ejercicios.